Storytime de cómo Instagram me desactivó mi cuenta. Pues todo empezó cuando el miércoles 23 de marzo yo estaba scrolleando en mi Instagram como siempre y de repente me sale un aviso que Instagram necesitaba comprobar que no era un robot, necesitaban comprobar mi identidad. Y como les digo, fue de la nada, así que obviamente en ese momento me asusté y pensé que me querían hackear. Así que solamente cerré la aplicación y luego cuando la volví a abrir ya no estaba en mi cuenta. O sea, se había cerrado la sesión. Ahora, cuando yo intento iniciar sesión, yo tengo activada la autenticación en 2 pasos. Por ende, cada vez que inicio sesión en un nuevo dispositivo, me tienen que enviar un correo electrónico o un mensaje de texto a mi teléfono con un código. Entonces, cuando inicio sesión me mandan el código, pero el problema fue que cuando puse el código, no me lo aceptaban, me salía que se produjo un error que lo vuelvo a intentar. Hice que me mandaran el código como 1000 veces y de todas maneras Instagram no me lo aceptaba. En ese momento yo entré en pánico porque lo primero que pensé es que me habían hackeado la cuenta. Luego de unos minutos, mientras yo estaba agonizando, llamo a mi mamá y le cuento lo que había pasado. Ella entra en mi perfil y mi perfil salía sin ninguna publicación, absolutamente ninguna publicación. Pues obviamente si ella estaba preocupada, en ese momento me preocupé más. Se me ocurrió entrar desde mi otra cuenta porque yo tengo una cuenta alterna que es la de mi proyecto social y a mí mi perfil no me aparecía, o sea, salía como que no existía. Pues honestamente en ese momento ya casi me muero. Traté de calmarme y acudir a la ayuda que te ofrece Instagram, o sea, reportar que tienes un problema, etc. Pero aquí es donde empezó el verdadero problema. Cuando yo llenaba este formulario de ayuda, me pedían datos como mi correo, mi teléfono y mi nombre de usuario. Entonces cuando yo intenté mandar el formulario con los datos que me habían pedido, no me dejaban enviarlo porque me pedían mi nombre de usuario. ¿Y qué pasaba? Que cuando yo ponía mi nombre de usuario me decían que tenía que comprobar mi identidad accediendo a mi cuenta, cosa que no podía hacer porque me acababan de desactivar la cuenta. Me salió un aviso como que mi perfil no existía. Y obviamente salía eso ya que Instagram me había desactivado mi cuenta, por ende no existía en ese momento y no validaban mi nombre de usuario. Yo aquí honestamente ya no sabía qué hacer, estaba llorando, casi me dio un ataque de pánico. Y yo sé que para muchos no es la gran cosa este problema, pero para mí sí lo era, ya que yo tenía contratos con marcas y no me podía dar el lujo de empezar un nuevo Instagram o esperar todo el tiempo que necesitara la aplicación para devolverme mi cuenta. Además, en mi Instagram tengo todos mis recuerdos desde hace años. En mi cuenta había documentado mi crecimiento personal desde hace como 3 años, por ende no podía perder todas esas memorias. No quería hacerlo. Finalmente intenté acceder con mi computadora y me dijeron que se había cerrado la sesión. Me volvieron a pedir lo mismo, que pusiera mi teléfono para que me enviaran un código. Cuando puse el código, me dijeron que mi perfil acababa de entrar en revisión y que en 24 horas me darían una respuesta. Si quieren la parte 2 donde les cuento cómo la recuperé, me avisan. Parte 2 de cómo Instagram me desactivó mi cuenta y acá les cuento cómo la recuperé. Bueno, nos quedamos en que intenté iniciar sesión en mi computadora y en ese momento me sale que se había cerrado la sesión, entonces tenía que volver a acceder. Y como les había comentado, yo tengo la autenticación en 2 pasos, eso quiere decir que cada vez que inicio sesión en un nuevo dispositivo, me mandan un código a mi teléfono. Me mandaron ese código y en el momento en que lo puse, me salió un aviso como de que en 24 horas iba a tener la oportunidad de pedir que mi perfil entre en revisión o algo así. No me acuerdo muy bien qué decía, así que voy a intentar dejarles la foto acá. Pues yo honestamente estaba en pánico, ese día no pude dormir, no tenía hambre, estaba desesperada. Porque como les digo, en mi Instagram a mí no me importaban los seguidores porque los seguidores se pueden recuperar, pero me importaba todas las memorias que tenía ahí porque no las tenía respaldadas. Pero bueno, la única opción que tenía en ese momento era esperar las 24 horas que me habían dicho. Ese día por la ansiedad me quedé despierta hasta como las casi 5 de la mañana viendo videos en YouTube, buscando en internet cómo podía recuperar mi cuenta porque no sabía exactamente qué es lo que había pasado. O sea, mi cuenta ya no estaba, pero no sabía si es que me la habían hackeado o qué es lo que había sucedido. Empecé a ver un montón de videos hasta que llegué a la conclusión, después de comparar mis casos con muchos casos que vi en YouTube, que Instagram me había desactivado mi cuenta. Pero lo que me hacía dudar es que nunca me lo dijeron, o sea, no me salía como que hemos desactivado tu cuenta por tal motivo. Pero yo llegué a la conclusión que eso es lo que podía hacer porque había visto casos parecidos. Así que para mí esa era la opción más lógica. En esas 24 horas que me pidieron esperar, honestamente yo tenía ganas de seguir intentando 1000 cosas, pero fui racional porque no quería saturar ni interrumpir mi proceso, así que esperé pacientemente. Fue una tortura, pero tuve que continuar con mi vida, porque honestamente yo solo quería llorar y estar en mi cama todo el día. Pero bueno, igual fue a mis clases, salí con amigos y pues intenté continuar. Luego de esperar estas 24 horas, intenté iniciar sesión y ahora sí me salía eso de que Instagram había desactivado mi perfil porque supuestamente yo había
ido contra las normas. Y yo me quedé como en shock porque yo dije, cuando yo en mi perfil, o sea, si ustedes ven mi perfil de Instagram, yo no hago nada malo. Incluso creo que tiene más lógica que me desactiven el perfil de TikTok, porque a veces tengo contenido polémico. Pero en mi Instagram, o sea, mi Instagram es pura buena vibra. Por eso yo no entendía como que qué norma pude haber roto. Yo me sentía verdaderamente perdida, pero precisamente en mi búsqueda de casos parecidos a los míos, de buscar un montón de contenido para tratar de guiarme, di con esta cuenta, que se las voy a dejar acá porque honestamente esta persona me ayudó muchísimo. Me acompañó en todo el proceso, me dio tranquilidad. Me puse en contacto con ella, me dijo que llene el formulario que Instagram me decía, porque cabe aclarar, cuando Instagram ya te dice que tu cuenta está desactivada, te va a salir un cuadradito donde puedes poner como más información o algo así. Y en ese cuadradito te van a explicar las normas que supuestamente has roto y vas a poder como apelar. O sea, puedes reportar que ha sido un error. Y lo siento, voy a tener que hacer parte 3, pero ahí les cuento cómo la recuperé. Ok, ahora sí, parte 3 y última, espero, de cómo Instagram me desactivó mi cuenta. Bueno, como les decía, ya después de las 24 horas de ese aviso que me había dado Instagram, cabe recalcar que ellos no me notificaron, o sea, no me avisaron que ya habían pasado las 24 horas, no se pusieron en contacto conmigo. Yo esperé las 24 horas y en ese momento intenté iniciar sesión otra vez para ver si ya se había solucionado mi problema. Aunque, bueno, dentro de mí, honestamente, yo sabía que no se había solucionado porque mi perfil todavía no aparecía. Me empezó a escribir gente y me decía como, oye, me has bloqueado de Instagram o qué pasó. Y yo como, ¿cómo les explico que no sé qué ha pasado, que mi cuenta de un día para otro, en un segundo, o sea, dejó de aparecer? Pero bueno, en ese momento, cuando ya me salía ese aviso, es que yo me pongo en contacto con esta persona que les voy a dejar acá su número de usuario, se llama Mamá Hacker. Yo había visto sus videos en YouTube y honestamente yo estaba perdida, necesitaba a alguien que me guiara y que me acompañara en este proceso. Así que me contacté con ella, me respondió súper rápido y empezamos el proceso para intentar recuperar mi cuenta. Ella me dijo que lo que me había pasado era algo normal. O sea, no normal, pero que ya le había pasado a otras personas y que sí la iba a poder recuperar. Eso me devolvió la esperanza porque honestamente yo andaba toda deprimida y desesperada. Así que lo primero que tuve que hacer fue llenar el formulario donde explicaba qué es lo que había pasado. Y aquí viene algo súper importante y que les tengo que advertir porque no quiero que eso le pase a absolutamente nadie. Nosotros llegamos a la conclusión de que si me habían desactivado mi perfil es porque yo utilicé una aplicación externa. Para los que no saben qué es una aplicación externa a Instagram, es básicamente cualquier aplicación donde tú tengas que iniciar sesión con tu cuenta de Instagram. Ya sea esas aplicaciones para comprar seguidores o cuando quieres ver quién te ha dejado de seguir o no sé, cualquier aplicación donde tengas que iniciar sesión con tu cuenta de Instagram. Porque eso es lo que a mí ellos me dijeron que habían detectado como actividad inusual. Pero yo jamás había comprado ni seguidores, ni likes, ni absolutamente nada. Lo que sí había hecho es que yo tenía una aplicación que se llamaba Feed Preview, que es básicamente para organizar tus fotos, o sea, para organizar tu feed. Y ahí te piden iniciar sesión. Yo tenía esta aplicación como ya más de un año. Pero este problema me pasó recién. Por eso les digo, si ustedes tienen alguna de estas aplicaciones, bórrenla de inmediato. Porque puede que ahorita no les pase nada, pero Instagram ha actualizado sus políticas de seguridad y les aseguro que le puede pasar a cualquier persona. Nosotros llegamos a la conclusión de que esto es lo que había pasado. Lo pusimos en el formulario, pedimos las disculpas del caso y después de como, ¿qué será?, media hora, me llama por teléfono alguien de Meta, de la compañía que tiene Instagram, Facebook y WhatsApp, para comunicarme que ya había inspeccionado mi caso. Me explica lo que pues ya, digamos, yo sabía, que es que me habían suspendido la cuenta por el uso de este tipo de aplicaciones. Me pidió que por favor la borrara y que sobre todo tuviera paciencia, tranquilidad, que no me desespere, que mi caso ya entró en revisión, que él mismo ha mandado una solicitud para que me devuelvan mi cuenta explicándoles que yo no tenía la intención y que sobre todo no tenía conocimiento de estas políticas de seguridad. Voy a grabar la última parte porque no me alcanzó. Última parte del storytime de cómo Instagram me desactivó mi cuenta. Bueno, como les decía, alguien de Meta se comunicó conmigo, me llamó por teléfono. La llamada era grabada obviamente por motivos de seguridad. Me explicó que efectivamente si mi cuenta había sido suspendida es porque había violado las reglas de seguridad. Y eso es básicamente porque yo tenía una aplicación para organizar mi feed donde tuve que iniciar sesión. Me dijo que por favor la borre porque este tipo de aplicaciones ocasionaba problemas con las cookies. Yo le dije que sí, que efectivamente ya la había borrado. Él me dijo que
ya había mandado una solicitud a la empresa para que me devuelvan mi cuenta, afirmando que yo no tenía conocimiento de este tipo de cosas. Y bueno, que estuviera tranquila porque él pensaba que mi caso ya estaba prácticamente resuelto. Obviamente, pues esta llamada me devolvió la esperanza, yo casi me pongo a llorar. Yo estoy demasiado agradecida con él, si no me equivoco su nombre era Jesús. Y Jesús, yo, verdad, gracias. Porque gracias a eso ya estuve más tranquila, pude ir a mis clases y ya no estaba tan triste. Digamos que me dio como una lucecita de esperanza de que no iba a perder mi cuenta y todos mis recuerdos. Pasaron como 20 minutos más o menos y no les miento que yo estaba en el perfil de mi mamá, estaba en su cuenta. Y de pronto no sé por qué se me ocurre buscar mi perfil otra vez. Y amigos, ahí estaba mi perfil, con todos mis seguidores, todas mis fotos, absolutamente todas mis cosas. Les juro que en ese momento fui la persona más feliz del mundo. El asesor que me llamó de Meta me dijo que me iba a devolver la llamada en el resto del día o que quizás en 48 horas porque se supone que ese es el tiempo que dura este proceso. Pero no, fue literalmente en 20 minutos que ya tenía mi cuenta de vuelta. Sentí como que el alma me volvió al cuerpo, o sea, en verdad, yo ya soy una persona que siempre es muy positiva y siempre está feliz, pero ahora, Dios mío, o sea, yo por poco que quería abrazar a toda persona que veía en la calle. Así que bueno, ese fue el story time de cómo Instagram me desactivó mi cuenta, pero también de cómo la logré recuperar. En verdad, o sea, como les digo, esto es algo que no le deseo a absolutamente nadie porque es una angustia horrible. Bueno, supongo que si no eres una persona que está muy activa en redes sociales o que no le importa mucho eso, no te afectará tanto. Pero si trabajas con tus redes sociales o creas contenido o simplemente tienes todas tus memorias ahí, te aseguro que se siente horrible. Así que les quiero compartir las reflexiones y las lecciones que me quedaron después de esta horrible experiencia. Por más que nosotros decimos mi Instagram, honestamente las redes sociales no son nuestras, solamente tenemos una cuenta, perfiles en estas redes. Pero así como tú te creas una cuenta en cualquier momento, ellos también te la pueden quitar en cualquier momento. Así que no te fíes por completo. Siempre ten respaldado tu contenido. Ese es el segundo consejo. Ten una copia, ten guardado tu material. Es más, yo creo que hasta les recomendaría tener una cuenta de respaldo donde suben todas sus cosas. Otra lección que aprendí es que sean muy cuidadosos con estos temas de privacidad. No inicien sesión, en aplicaciones externas con su cuenta de Instagram. Y por último, asegúrense de tener conectado su correo y teléfono oficial. Esto lo hace todo más fácil.